Un saludo especial para todos ustedes. Y bueno, los primeros asentamientos son de época neolítica y son de procedencia desconocida. No se sabe de qué lugares llegaron. Son poblados muy pequeños donde ya se utilizan las caras de adobe y en CNOSOS aparecen también casas de piedra. Puede que el clima fuera más frío en épocas anteriores. Los poblados se asientan en valles. Son poblados situados normalmente al interior. Al principio no son litorales. Hacia el 3000 se pasa al bronce por los cambios que suceden debido a la llegada de inmigrantes procedentes, se cree que de Anatolia. Estas poblaciones se mezclarán con las poblaciones allí existentes y formarán la población de la civilización minoica, poblados más importantes en la costa. Economía marítima no abandona el interior. Surgen nuevos asentamientos en el área S de la isla, sobre todo en torno a la llanura de Mesara. Asentamientos importantes: Malia, Paistos, Agiatriada, Camares. Los asentamientos del S serán la mezcla de los de Anatolia, inmigrados, y de Libia, desde el 3000, tipo racial oscuro. Primera edad del bronce no supone la utilización marina del bronce, que no será empleado de forma masiva hasta el Minoico primero y segundo. Esto supone un asentamiento de los poblados de aquellos que los utilizan y el desarrollo agrícola de toda la isla en las Cícladas. El esplendor del Minoico, llamado así por el rey Minos, se alza hacia el 2000, Minoico medio, esplendor que se caracteriza por la existencia de centros de poder que se jerarquizan unos poblados sobre otros. En el centro y norte de la isla se hacen pueblos fuertes de los que dependen los demás. Son centros políticos, económicos, y son llamadas ciudades-palacio, ya que el palacio ocupa todo el terreno. CNOSOS, Paistos. La civilización minoica se desarrolla florecientemente desde el Minoico medio y desarrollará su propia escritura. Al principio es criptografía, derivada de la egipcia. Unos investigadores les llaman escritura lineal A, gran influencia egipcia. El Minoico medio coincide con la 12ª dinastía, gran influencia de Egipto en el Minoico. Aparecen intercambios comerciales, intercambio de ideas, cerámica de Camares en Egipto y viceversa. Influencia en la pintura también. Hacia el 1700, Minoico medio primero, CNOSOS, sufrirá su primera destrucción conocida, seguramente por un terremoto. En la reconstrucción posterior se le rodea de murallas. Ambiente bélico. Hay periodos de temor militar. En los ajuares aparecen gran número de armas, militarizando de la zona cretense. Hacia el 1400, Minoico tardío, KNOSSOS, segunda época de apogeo, continúa el desarrollo urbano, sociedad cretense en el mejor momento, demostrado en las artes. Ya en el Minoico tardío se ven escenas de danzas, bailarinas, tauromaquia, que no reflejan un temor a la invasión. El pueblo minoico es bastante religioso, numerosos símbolos en todos los sitios. Algunos de estos elementos simbólicos son el labritz o doble hacha, cuernos de consagración. El buey es un animal sagrado, ya que denota la riqueza agrícola. Hay ritos religiosos que dan lugar a una sociedad terráquea y antropocéntrica, fertilidad, divinidades de animales hechos a la medida del hombre, y adora a lo que le ayuda a prosperar. CNOSSOS sigue siendo el centro más importante. Ocupa ahora la mayor extensión de edificio y el palacio toma su mayor extensión conocida, y debido a los añadidos que se le hicieron se convirtió en una planta laberíntica. Minos aparece como rey legendario de una dinastía. Minos es el jefe o rey de una sociedad rica en ganado que le tributa en especie y cuyo pago de hace anualmente al palacio. El rey Minos monopoliza el comercio exterior de Creta con el resto del Egeo, siendo muy fuerte con Egipto.
El comercio llega a fundar colonias en el Egeo y en el Mediterráneo hasta el sur de Italia. A través de estas líneas comerciales llegaron influencias fenicias de la Helade. 1400 a.C. Minoico II desarrolla la cultura de CNOSSOS, que se manifiesta por la aparición de un sistema de escritura más evolucionado, escritura lineal B, que consistía en un segundo tercio de la escritura anterior más otro segundo tercio nuevo. El resto es la isla con el lineal A. Esto puede ser debido a su vinculación con Micenas, ciudad amurallada del Peloponeso. La presencia de Micenas en Creta provoca un desarrollo de esta ciudad que se puede llamar un periodo de cambio. Este cambio se piensa que es debido a que las casas reales se unieron por lazos matrimoniales y también pudo ser por una invasión de los micénicos a esta ciudad. La cultura a partir de aquí es muy militarizada. Hacia 1200, destrucción de COSSOS. No se sabe si por una guerra con los micénicos o por un terremoto. No vuelve a ser reconstruida. Hacia 1200 se produce el final de otras civilizaciones del Egeo. Troya, 1150 a.C., Micenas, 1100 a.C., motivados por la invasión de los llamados pueblos del mar. También vamos a hablar de la civilización helaica. Respecto al pueblo continental, la Helade, se dan poblamientos desde el Musteriense, sobre todo el norte de Sara, Macedonia. Neolítico tardío, poblados en Tesalia, importante el poblado de Sesquio, con la edad del bronce se indica con el nombre de helaico, con divisiones internas A, B, C. Se inicia hacia el 2800 helaico primero A. El paso del neolítico al bronce es debido a la llegada de nuevas gentes por la zona de Tracia. Durante unos 600 años estas poblaciones se van asentando y portan elementos nuevos, ajuares funerarios. En la zona de Beocia aparecen espadas y armas de cobre, cerámica de barniz rojo y casas con 3 compartimientos. Hacia el 2800, en lugares donde se asentaron hay una ruptura y aparecen nuevos elementos. Ajuares, cerámicas y algunos de estos lugares son destruidos. El AICO 1C en Dimini, mientras que en estos lugares pasan por la edad de bronce, todavía está en el neolítico. Esta segunda invasión, que comienza en el Helaico I, sigue en el Helaico II y procedente de origen indoeuropeo, zona del Mar Negro, de donde se desplazan al Cero, Grecia, y hacen que se desplacen otros pueblos. Ya aportan dialectos griegos, son sociedades patriarcales que se manifiestan en la
existencia de numerosos términos para expresar las relaciones masculinas y es importante. Están organizados en tribus a cuyo mando hay reyes y las tribus se articulan en clanes a cuyo mando está el consejo de ancianos y existe una asamblea de hombres libres, órgano político, y se verán presentes en los hititas, griegos clásicos y romanos. Su economía es agrícola pastoril, nomadismo, transhumancia en función de los pastos. Usan el caballo para sus desplazamientos, lo que les hace superiores a los neolíticos. Portan el hacha de combate, se entierran bajo túmulos, por lo menos los jefes, la aristocracia. La presencia de estos pueblos es importante a partir del Heládico II. Se asentarán en Macedonia y en el Epiro. Sobre estos pueblos, la tradición posterior hizo leyendas. Hesíodo nos habla de unos reyes al principio de Grecia que venían de Tesalia, reyes como Eutalión y Pirra. De 1900 a.C. en adelante se produce la entrada de nuevas gentes, destrucción de los lugares en donde se asientan, traen nuevas casas, cerámicas y enterramientos en cistas en el poblado de Orchomenos y Eutresis, fechado 1900 a 1600. Cerámica miniana que está hecha a torno e imita a los vasos metálicos, bronce y oro. Esta invasión supone que las dos ciudades antes citadas avancen, el comercio se abre en zonas. Troya, Cícladas, otras regiones permanecen al margen de estas invasiones. Macedonia, Etolia van presentando un retraso cultural y se van convirtiendo en poblaciones a extinguir por régimen pastoril que poco a poco irá desapareciendo. Micenas. Apenas se dispone de datos, solo datos arqueológicos y por lo tanto los datos llegan desde la arquitectura, pintura, cerámica. No se puede saber ni su origen ni su situación exacta. Se cuenta con leyendas y tradiciones griegas posteriores que nos hablan de Micenas. La leyenda nos habla de un rey Agamenón de Micenas que dirigió a todas las tropas de las ciudades griegas sobre Troya. Pausanias, escritor turista, describe a su paso por Micenas la existencia de una serie de tumbas de reyes venerados años antes. En el octavo a.C., época de Homero, se descubrió una tumba de un rey miceno que fue considerado como héroe micénico. En la tragedia Los Siete contra Tebas, las tumbas de estos 7 héroes se identificaron como micénicos. El conocimiento de Micenas surge desde 1870, cuando Heinrich Schliemann, siguiendo como guía los poemas homéricos, excava Micenas y Troya. Se excavaron una serie de tumbas que estaban al N de Argos, tumbas pertenecientes a una necrópolis del Heládico II. Posteriormente se descubrieron otras formas de tumba que tomaron el nombre de círculo A y B, siendo el B el más moderno. Estos dos círculos de tumbas habían sido venerados en la posteridad y los griegos clásicos hablaban de tumbas o de reyes. Y bueno, el círculo de tumbas B eran tumbas individuales, enterrados en postura fetal y hechas en una fosa de 4,5 metros a 6 y que proporcionaron cerámica miniana y con cubierta a base de hiladas de piedras unidas con arcilla, ajuares de armas y vasos de oro, bronce, plata y alabastro, e incluso máscaras de los difuntos. También placas decoradas con carros. Las espadas micénicas eran de bronce, con nervio central. El mango era de madera que no se conserva. Se conservan las placas que recubrían el mango, que era de oro. Los vasos de oro tienen decoración minoica, vasos de vapio, y aparecen también en las tumbas los llamados rita, vaso con forma de cabeza animal. Hay confusión de máscaras, demuestran un arte bárbaro en la forma de hacerlas, que están decoradas con escenas de luchas y carros. También a objetos de importación, como las placas en oro decoradas con ambiente egipcio. Las relaciones con Egipto no son desconocidas. En las tumbas de la madre Amosis aparece un hacha similar a las encontradas en estas tumbas. En una tumba griega aparecen los aliados griegos, Jaumet, y de los griegos quizás fueron estos los que ayudaron a Amosis a expulsar a los Hicsos. El Heládico III
Aparecen otras tumbas que son más monumentales, tolos, tesoros, que son cámaras circulares cubiertas por un túmulo y con pasillos de acero. Este tipo em, de tumbas no solo se dan en Micenas, sino en otras áreas del Peloponeso. Se suponen que eran tumbas de los gobernantes de las ciudades que esperaban sometidas a Micenas, gran riqueza en los ajuares, vasos de Vapio, tumbas en Maratón. Se excavaron 9 tumbas en Tolos, en Micenas, y este conjunto de ajuares se denomina el Tesoro de Minia. La presencia micénica se constataba en Rodas, Troya, Egipto, Siria y Palestina. En el laico tercero Micenas tiene el mayor poderío.